Si hay alguien que crea que el poder de Dios es más grande que sus propios pecados, si hay alguien que crea que el poder de Dios es lo único que te puede levantar y ayudar, hermano, aquí está su poder. No hay maldiciones en mi casa, no hay insultos, no hay mentiras, porque mi Dios no es Dios de mentiras, es Dios de verdad en mi casa. Quiero que salga un altar, que se construya un altar. Reitero una cordial bienvenida para todos los presentes a la casa de nuestro Dios y para las personas que escucharán esta palabra a través de medios digitales. En el nombre de Jesús, un abrazo, que Dios les bendiga. Es un placer y un honor poder predicar una palabra de un Dios tan bueno, nuestro Señor. San Juan capítulo 3 versículo 5. Lea por favor conmigo para que seamos bendecidos juntos. Y dice: respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tenga la gentileza de sentarse. Y Dios ha puesto en mi corazón, hermanos, profundizar o hablar bajo el nuevo nacimiento con la ayuda del Señor. Dos de los mejores momentos de mi vida, tengo varios momentos, pero entre los varios hay dos momentos que tal vez son de los mejores de mi vida y han sido en el nacimiento de mi hija y el nacimiento de mi hijo. El nacimiento es el momento en que emerge un nuevo ser. Y aquí los que somos padres quisiera que recordáramos ese momento tan especial, tan inolvidable, tan hermoso. El nacimiento es el final de la gestación y el surgimiento de esa vida que estaba allí estructurándose por voluntad divina. Pero ahora, hablando del nuevo nacimiento, cuando una persona oye la palabra de Dios, cuando comienza por primera vez a oír la palabra de Dios y la persona le abre su corazón al Señor, se comienza a gestar una nueva vida, una nueva criatura. Por eso una persona no puede cambiar por una vez que venga a la iglesia, o dos, o tres, o por un mes, o 2 meses, o 6 meses, porque ¿cuánto dura un bebé en el vientre de la madre gestándose? Dura 9 meses. De igual manera, una persona no va a cambiar de un momento a otro, de una semana a otro, de un mes a otro, porque esté viniendo a la iglesia. No cambia por completo, pero Dios sí comienza a gestar una nueva vida a través del oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. El individuo que se gestó en el útero de su mamá por 9 meses está allí, pero luego sale a la luz, luego es dado a la luz. Y atención a este dato lindo: comienza una vida independiente. Dependiente pero independiente. Sigue dependiendo de mamá, por supuesto, pero ahora ya él por sí solo expresa cuando tiene hambre. Antes la mamá sentía los movimientos en el vientre, pero ahora llora, ahora expresa, ahora grita. Cuando está mojado por la primera o segunda razón, también expresa. Está incómodo, se está quemando, necesita una limpieza de emergencia. De igual manera, la persona que empieza a oír la palabra, entonces comienza a gestarse una nueva criatura. Pero atención, esto que voy a decir es muy importante. Todo el que quiera ir al cielo, todo el que quiera ser salvo, todo el que tenga el anhelo de la vida eterna, ¿hay alguno aquí que levante su mano que quiera ser salvo? Tiene que cumplir un requisito: necesita nacer de nuevo. Por favor, diga: nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Lo dijo el Señor en San Juan capítulo 3. Y es imprescindible que usted lo pueda
creer y vivir con la ayuda del Señor. Porque de otra manera entonces no podremos heredar el reino de Dios. Amén. En el versículo 3, quiero que lo lean porque tenemos personas nuevas el día de hoy y la palabra pues da doble solidez. Dice: respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces necesitas nacer de nuevo. No es opcional, es un requisito. Amén. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Ahora, la versión TLA del capítulo 3, del versículo 5 al 6, nos da un panorama bien interesante al respecto. Jesús respondió, podría leer conmigo desde el verso 5 en adelante, dice: Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Es nacer del agua y del Espíritu. Y aquí viene una explicación de profundidad. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Los hijos de Dios necesitan nacer del Espíritu. He ahí la importancia de recibir el Espíritu Santo y permanecer lleno del Espíritu Santo de Dios, porque su Espíritu nos hace hijos. Y si hijos, herederos y coherederos en Cristo Jesús. Nacer del agua y del Espíritu entonces se produce a través del oír la palabra de Dios, pero también a través del oír la palabra de Dios, pero también a través del bautismo. Son dos elementos. A través del oír la palabra de Dios, porque si una persona se bautiza, pero no oye la palabra de Dios, ¿en qué se bautizó y en qué creyó? Necesita los dos: oír la palabra de Dios, creerla, y bautizarse en lo que creyó, en esa palabra. Amén. Bautizarse como lo indica la palabra de Dios, por inmersión en agua, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados. La Biblia no tiene contradicciones. No es que Dios, no es que ¿quién es más importante, Jesús o uno de sus discípulos? Por supuesto que Jesús, pero la Biblia no tiene contradicciones. Toda la palabra de Dios es una. Hay un Señor, hay una fe, hay un bautismo, hay una palabra clara que ha sido revelada a los seres humanos, y si alguno tiene confusión, el Señor le ama y le quiere revelar por completo su palabra, para que usted asegure la salvación, porque la salvación es lo más importante que puede haber para nuestra vida. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Necesitamos nacer del Espíritu, porque de esa manera podremos ser hijos de Dios. Mire ahora lo que dice la versión PDT en estos mismos textos, hermanos. Está preciosa. Jesús respondió. Estamos profundizando un texto, esta es la tercera versión en el mismo texto. Lea conmigo. Jesús respondió: te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso han dicho las otras dos versiones, pero aquí tiene un dato interesante. El que nace de padres humanos tiene vida física. ¿Cuántos están de acuerdo? Claro que sí. Pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. O sea que hay gente con vida física, pero muerta espiritualmente. Para que las personas reciban vida espiritual, necesitan nacer de nuevo. Mire que la Biblia no dice: el que vaya el domingo a la iglesia tiene vida espiritual. No dice eso. O sea que hay muchas personas que pueden ir el domingo, todos los domingos a la iglesia, no se pierden el servicio, pero pueden no tener vida espiritual. ¿Venir a la iglesia está correcto? Claro que sí, Él dijo que no dejemos de venir, pero son dos temas diferentes. Uno viene a la iglesia a adorar a Dios y a edificarse, pero para usted recibir vida espiritual o para ser hijo del Señor necesita nacer de nuevo, es otro tema. Y los dos están conectados.
Porque los hijos del Señor y los que ya recibieron vida espiritual vienen a la iglesia a adorar a su Padre que está en los cielos, a recibir su presencia, a llenarse de su Espíritu Santo. Brindémosle la gloria al Señor, hermano, con el corazón en esta hora. Entonces es indispensable el nuevo nacimiento. Amén. Todo el que nace se proyecta a crecer. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? Porque si un niño nace y no crece, ay, usted no ha visto que el niño no ha crecido nada. Ya todo el tiempo que ha pasado y no ha crecido nada. Y le dijo el otro, pero es que mire al papá, ¿de dónde tiene para crecer? Bueno, esas bromas se pueden hacer, pero espiritualmente no. Me puse serio, hermanos. Espiritualmente no. ¿Por qué? Porque todo el que nace, así el papá o la mamá no tenga mucha estatura, el niño o la niña crece porque crece. ¿Sí o no? Todos los meses hay que llevarlo al hospital y el doctor le mide la cabecita, lo mide de arriba a abajo, ¿cierto? Le hace masajes en las piernas, sí está creciendo. Y el papá o la mamá, ay, gracias a Dios, doctor, porque yo lo veo igualito. No, sí está creciendo. De pronto no estás creciendo, no está creciendo a tus expectativas, papá o mamá, pero sí está creciendo. Porque todo lo que nace tiene el proyecto de crecer en Dios. De igual manera, todo el que nace espiritualmente, su Padre Celestial y mi Padre Celestial, Él espera que nosotros crezcamos, nos desarrollemos, evolucionemos y nos proyectemos a hacer su voluntad, a hacer su propósito, a que se haga lo que Él quiere con nosotros. Aleluya. Si alguien que me escucha por internet no ha nacido de nuevo, hoy Dios le habla con mucho amor. Tienes que nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Si alguien está aquí y no ha nacido de nuevo, Dios te dice hoy, tienes que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Y ya te explicó Dios que nacer de nuevo no es solo venir a la iglesia, sino es nacer del agua y del Espíritu, es recibir la palabra, bautizarte como la palabra de Dios dice, y ahí naciste del agua, pero también necesitas nacer del Espíritu. Y nacer del Espíritu es una búsqueda incesante por el Espíritu, para el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Y en la medida que lo buscas, este bendito Espíritu Santo nos dejó una promesa, no para los apóstoles solamente, no para los israelitas solamente, es una promesa que Él nos dejó, está ya escrita en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. En el versículo 38, que lo deberíamos leer y proclamar, hermano, con vehemencia. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y aquí viene, cuando tú crees y te bautizas para el perdón de los pecados, viene un regalo. ¿Cómo se llama ese regalo? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para los que están lejos. Yo estaba muy lejos del Señor y tú también. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, es la promesa de recibir el Espíritu Santo de Dios. Esta promesa también es para ti. Necesitas creerla. Aleluya. Necesitas creerla y recibirla. Dios puso esta palabra en mi corazón, porque muchas personas pueden morir sin haber nacido de nuevo, y usted tiene que tenerla clara. Hágame un favor, ya que usted aprecia tanto a su pastor, dígale al que está a su lado: usted tiene que tenerla clara. Pero hágalo con un poquito más de cariño. Dígale: usted tiene que tenerla clara. Tienes que nacer de nuevo. Ahora viene la segunda parte: tienes que nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Si no te lo habían predicado en otro lugar, pues dale gracias a Dios que te lo está diciendo hoy. Porque si no te lo habían predicado en otro lugar, entonces no te dijeron la verdad completa. Y una verdad a medias no es una
verdad. Una mujer le dijo a un hombre que sí lo amaba. Y él se fue feliz, porque finalmente lo que anhelaba a él es que ella le dijera que lo amaba. Ella le dijo la verdad de acuerdo a lo que le expresó a él. Pero lo que ella no le terminó de decir es que vivía con otra persona que también amaba. Entonces es una verdad a medias, y una verdad a medias no es una verdad, es una mentira. Si no te predican el evangelio completo, no es una verdad. Necesitas escuchar la verdad. Y Dios me inquietaba el corazón y me decía, pues ya que te he ayudado para que algunas personas alrededor del mundo puedan escuchar la palabra, quiero que les digas con amor, que yo les mando a decir desde el cielo y desde mi palabra, que necesitamos, y me incluyo porque es para todos, hermanos, necesitamos nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Necesitamos la palabra de Dios, el bautismo en el nombre de Jesucristo. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Necesitamos serle fiel a Dios. Está escrito en la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Pero ¿por qué Dios me inquietaba tanto de esto? Mire, hermanos, Oseas capítulo 4, verso 6. Reciba conmigo esta poderosísima palabra. Lea conmigo, sea tan amable. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hagamos ahí una pausa. El pueblo de Israel fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay gente que necesita el conocimiento de la palabra de Dios para poder no ser destruida, sino ser salva y heredar la vida eterna. No solo pasó eso con Israel, sigue pasando alrededor del mundo, que las personas se les está destruyendo el matrimonio, se les está destruyendo la relación con sus padres. Hay hijos que no quieren hablar con sus padres, no quieren, no les nace, no les provoca. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que un hijo quiera hablar con su padre. Y si el padre fue el más malo y lo abandonó y nunca vio por él, pues lo mínimo que Dios espera de ti es que no lo odies. Porque si queremos que el Señor nos perdone, tenemos que perdonar también a los que nos han ofendido. Por tanto, querida familia del Señor, necesitamos el conocimiento de la palabra para no ser destruidos. El enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir. ¿Cuándo el enemigo destruye una persona? Cuando no tiene el conocimiento de la palabra. Cuando una persona peca, cuando no tiene el conocimiento de la palabra. Peca voluntariamente cuando no tiene el conocimiento de la palabra. Y su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dios no te trajo del mundo a la iglesia para perecer. Algunos lo creyeron y otros lo están todavía analizando. Debes oírlo otra vez por fe. Dios no te trajo de la oscuridad a su luz para perecer. Dios te trajo a su iglesia para que recibas vida, y vida en abundancia, para que recibas la victoria. Hermanos, Él dijo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo le creo a mi Señor, y no sé cuántos conmigo en esta hora. No hay una sola promesa de pérdida para el pueblo de Dios, ni de destrucción. Todas las promesas en Él son sí, y en Él amén. Y permítame terminarle en esta hora esta palabra diciéndole lo siguiente. Muchos piensan que Dios creó el infierno. Quiero que todos estén atentos porque algunos no lo tienen claro y Dios hoy lo quiere clarificar. Muchos piensan que Dios creó el infierno para enviar a los pecadores. No es así. No es así.
Mateo capítulo 25, versículo 41 nos dice que Dios creó el infierno para enviar al diablo y a sus ángeles, o sea, a los demonios. No lo creó para el ser humano. Está escrito, dice: entonces dirá también a los que están a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios jamás ha querido el mal para los seres humanos, jamás. Jamás en su corazón de amor quiso crear un infierno para los humanos, jamás. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jamás, hermano. Él se dio a sí mismo, se manifestó en carne, de acuerdo a 1 de Timoteo 3:16, lo cual no tiene discusión. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Dios se hizo humano, Dios se hizo hombre por amor, y manifestó su gracia para que no nos perdiéramos ni fuéramos al infierno. Fue para el diablo que se rebeló en el cielo con los que se rebelaron con él, a los cuales Dios los llama sus ángeles o también demonios. Jamás quiso Dios el mal para la humanidad. Sin embargo, muchos van a ir al infierno, no porque Dios lo quiera, sino porque ellos lo quieren. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque aquella luz verdadera, dice la palabra de Dios, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. ¿Quién? Jesucristo. No hay dos luces, ni tres, ni cuatro, ni muchas luces. Hay una sola luz verdadera. El mismo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El mismo del que dice Juan capítulo 1: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El mismo que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Esa misma luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabe algo? Mis obras también eran malas y las de ustedes también eran malas, pero un día esta luz maravillosa alumbró los ojos de nuestro entendimiento. Él tuvo misericordia de nosotros y por su gracia, su presencia entró a nuestra vida. Hoy por gracia somos salvos por medio de la fe, y no es de nosotros, es un don de Dios. Así que el Señor no quiere enviar a ninguna persona ya. Las mismas personas por su propia voluntad se están conduciendo hacia la muerte eterna, hacia el infierno, hacia la perdición. Pero otros no queremos ir allá. Otros queremos ir a la salvación de nuestro Dios y a la gloria de nuestro Dios. Alguien tiene ese deseo de permanecer en su palabra y ser fiel a Él. Puede colocarse de pie y brindarle a Dios una expresión de gratitud, brindarle a Dios una expresión de alabanza, brindarle a Dios un aplauso y un cántico nuevo que salga de su boca, diciéndole: gracias, Señor, porque cambiaste mi destino espiritual de condenación a salvación, de infierno a cielo, de perdición a vida eterna. Alábalo, mi hermano, y dale gloria. Alábalo, mi hermano, dale gracias, dale gracias. Él está en este lugar, porque por su misericordia, hermanos, no hemos sido consumidos. Por su misericordia hoy tenemos conocimiento. Hace algún tiempo yo no tenía conocimiento y por eso estaba perdido y por eso iba a perecer, pero Él envió una predicadora a mi casa y esa predicadora nos entregó el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy no estamos perdidos, hoy no vamos a perecer, hoy tenemos salvación de Dios. Hermanos, iglesia hermosa, gózate, porque ya no ignoras la palabra, ya sabes la palabra.
su misericordia y por su gracia somos salvos. Si no has nacido de nuevo, por favor, tienes que nacer de nuevo. Es un llamado de amor de parte de Dios. Es una decisión que debes hacer. Es tu decisión, no es la decisión de otro, es la tuya. Es entre tú y Dios. Y si ya naciste de nuevo junto conmigo, entonces Dios a ti te dice que naciste de nuevo. No te me quedes de baja estatura espiritual. Desarróllate. Crece. Ayuda a crecer a tu familia. No dejes a tus hijos en la casa cuando deben estar creciendo juntos en la presencia de Dios. No dejes que tus hijos ofendan al Señor delante de ti. No lo permitas. En mi casa nadie tiene autorización de hablar mal de mi Señor, nadie, porque fue el espacio que Dios me prestó para ayudarle la gloria a Dios. En mi casa se le da la gloria a Dios. No hay maldiciones en mi casa, no hay insultos, no hay mentiras, porque mi Dios no es Dios de mentiras, es Dios de verdad en mi casa. Quiero que salga un altar, que se construya un altar en todos los miembros de mi familia y salga un perfume, que salga un perfume de alabanza para nuestro Dios y que su presencia se agrade, se sienta a gusto, se sienta complacida. Hemos sido llamados a crecer. Aleluya. Yo quiero pedirle que piense por unos segundos si estás creciendo espiritualmente, si estás dando la estatura que Dios quiere que tú des, porque hay un llamado de parte de Dios a crecer con la ayuda del Señor. Aleluya. Por favor, levante sus manos al Señor. Si hay un hermano o una hermana que crea que el poder de Dios es más grande que sus debilidades, que crea que el poder de Dios es más grande que sus limitaciones, que crea que el poder de Dios es más grande que sus necesidades, que crea que el poder de Dios es más grande que su escasez. Si hay alguien que crea que el poder de Dios es más grande que sus propios pecados, si hay alguien que crea que el poder de Dios es lo único que te puede levantar y ayudar, hermano, aquí está su poder. Yo siento en mi corazón invitar a alguien que necesite de la ayuda de Dios. Yo quiero invitarte a acercarte aquí adelante por un momento, venir por la fe con humildad delante de la presencia de Dios. Si te quieres arrodillar delante de Él ve la actitud del corazón del contrito y quebrantado de espíritu, que viene a Él y le dice: Señor, yo necesito que tú me ayudes a crecer, o yo necesito nacer de nuevo. Puede decirle a alguien en este día: Señor, hay algunas cosas que no me han dejado crecer, como mi mal genio, mi temperamento, o algunas cosas que llevo cargando por muchos años, pero hoy creo que tu poder es más grande que mis errores y mis pecados. Es tiempo de vivir de gloria en gloria. El gozo del Señor me sostendrá.